Eterna vitalidad, la ciencia en tu cuerpo al despertar. Lo que elijas en tu plato encenderá tu bienestar. Bienvenidos a Eterna Vitalidad, la ciencia que se siente. Hoy tenemos una invitada excepcional, alguien que entiende la salud desde donde realmente comienza, nuestro estilo de vida. Nos acompaña la doctora Soledad Larraín, médico cirujano de la PUC, internista, docente universitaria y una de las pocas especialistas en Chile certificadas internacionalmente en Lifestyle Medicine. Con más de 15 años entendiendo pacientes en consulta, hospital y docencia, la doctora ha visto algo que pocos reconocen. Muchas de las enfermedades que nos afectan, desde la hipertensión y diabetes hasta sus problemas digestivos y autoinmunes y cardíacos, nacen, crecen y se mantienen por la forma en que vivimos. Por eso decidió formarse en medicina del estilo de vida y hoy ayuda a sus pacientes a revertir, mejorar y hasta prevenir enfermedades a través de hábitos reales, adaptados a la vida de cada persona. Y hoy está aquí para guiarnos a través de un episodio fascinante. Cómo lo que comemos, bebemos y sentimos puede cambiar nuestro cerebro, nuestro dolor, nuestro corazón y hasta el olor de nuestro cuerpo. Prepárate porque en este capítulo hablaremos de cosas que alteran las arterias, microbios y que fabrican olores imposibles, alimentos que pueden transformarse en veneno y dietas que literalmente revierten el tiempo en tus arterias. Vamos a entender cómo la ciencia del estilo de vida puede cambiar tu salud y tu futuro, mucho más de lo que imaginas. Doctora Soledad, bienvenida al podcast Eterna Vitalidad. Muchas gracias, Cristian. Gracias por haberme invitado a conversar. Antes de comenzar a hablar de cómo la dieta y los hábitos que nosotros hacemos en el día a día afectan nuestro cuerpo, hay un tema que de mi parte siempre lo he querido conversar y siempre lo he querido conversar cuando tenemos gente que son doctores, nutricionistas, etcétera. Y es por qué la medicina moderna se enfoca tanto en aliviar el síntoma y tan poco en tratar la raíz del problema. Tú tienes un certificado de el Lifestyle Medicine que mira lo contrario un poco. Cuéntanos un poco más cómo el Lifestyle Medicine te permite determinar el origen y no enfocarse exclusivamente en aliviar los síntomas. Bueno, Cristian, Lifestyle Medicine en el fondo surge a partir de un problema, ¿cierto? La mayoría de las enfermedades que tenemos hoy en día y de las cuales fallecemos son las enfermedades crónicas, ¿cierto? Las enfermedades no transmisibles, ¿ya? Lo cual es diferente a cómo era hace algunos siglos, ¿cierto? Que fallecíamos de infecciones, de pandemias, de guerra, de desnutrición. Y hoy en día es todo lo contrario. Vivimos muchos años con enfermedades crónicas y más allá de que vayamos a fallecer o no, en el fondo nos generan discapacidad, nos generan el estar muchos años con estas patologías que nos limitan en nuestra calidad de vida. Entonces, la medicina del estilo de vida o lifestyle medicine, en el fondo lo que busca es lograr llegar a la raíz de estas enfermedades crónicas. La medicina tradicional, y ojo, yo hago la aclaración de que pertenezco también a esta medicina tradicional, así que si critico algunas cosas son desde adentro. Yo sigo trabajando en un hospital, sí utilizo medicamentos, y la verdad es que esta medicina salva vidas, ¿ya? O sea, hay que reconocer eso, los antibióticos, los stent coronarios, las quimioterapias, etcétera. Sin embargo, tenemos que pensar por qué llegamos a eso, por qué llegamos a una diabetes, por qué llegamos a tener un infarto, por qué llegamos en algunos casos a tener cáncer, etcétera. Entonces, en el fondo, ahí la medicina da una vuelta y empieza a buscar, bueno, ¿qué pasa con estas personas? ¿Por qué llegaron a tener estas patologías? Y se pusieron a estudiar respecto de esto y en el fondo los estudios muestran que en un 70-80% de los casos, ¿ya? Depende más que de nuestros genes, de nuestro estilo de vida. Y ahí son clave nuestros hábitos, ¿ya? ¿Y cuáles son estos hábitos? Es una nutrición saludable, que después, bueno, podemos conversar un poquito más de eso, ejercicio físico, un sueño reparador, el aprender a manejar nuestro estrés, Claro. el evitar las sustancias tóxicas como el tabaco, el alcohol y las drogas,
y por último, el tener relaciones sociales positivas. En el fondo nosotros al fortalecer estos hábitos, estamos mejorando nuestra calidad de vida y estamos disminuyendo el riesgo de tener estas enfermedades. Como yo siempre digo, a mí no me gusta hacer promesas así, en el fondo, no controlamos todo, ¿ya? Sin embargo, reducimos el riesgo de tener estas enfermedades y de sufrir. Al final, más que hacer un checklist y querer cumplirle al médico, a mi familia, a mis amigos, a quien sea, es el sentirnos bien, el estar mejor, el que nuestro cuerpo esté sano. Claro. Y tú partiste tomando la carrera de un médico normal, ¿cierto? O sea, seguiste la carrera tradicional que siguen todos los doctores. ¿En qué minuto tú sentiste o te dio el chip de decir, sabes qué, tengo que empezar a mirar esto también desde el punto de vista del hábito? Mira, yo te diría que llegué por dos caminos a la medicina del estilo de vida. Llegué desde un punto de vista profesional y de un punto de vista personal, también como un camino propio de salud. Del punto de vista profesional, bueno, desde que egresé de medicina, trabajé en consultorio, después en hospital, donde todavía me desempeño, trabajé en una urgencia, trabajé en consulta, trabajé incluso en un hospital en Estados Unidos. Y la verdad es que fui viendo patrones muy similares, ¿ya? Personas estresadas, con mala alimentación, poco ejercicio físico, sueño no reparador, consumo de alcohol, tabaco y a veces con aislamiento social, ¿ya? Entonces, no todos cumplían todas estas cosas, pero algunos cumplían algunos en el fondo, como que tenían un déficit en estos hábitos y tú vas viendo cómo se repiten las cosas. Resistencia a la insulina, hígado graso, hipertensión, infarto, diabetes. Entonces, en el fondo, ahí empecé a cuestionarme, dije, como que me sentía muy limitada, porque en el fondo tú después le das una receta a estos pacientes y los pacientes se van tranquilos, como, ah, ya, tengo la receta. Y como, ¿qué más puedo hacer? No, la mayoría de las personas ni siquiera se hace esa pregunta. Ah, ya, Claro. sigo la receta y sigo con mi vida, ¿ya? Mm. Eh, entonces, en el fondo, ahí me empezó a hacer un poco de ruido esto y da un poco de frustración el ver que los pacientes no cambian y que tú simplemente les das una receta, ¿ya? Con una indicación. Y por otra parte me pasó. Muchas veces miran esa receta como la varita mágica que les va a resolver todos los problemas. Claro, claro, hay poco capacidad de empoderamiento que le digo yo, de decir, a ver, ¿cómo puedo yo cambiar mi salud? Además de lo que me dice el doctor, ¿cierto? Entonces, bueno, por otra parte, en el hospital, bueno, y en las consultas, etcétera, uno ve unas diferencias muy importantes entre pacientes. No sé si te ha tocado a ti en la vida, pero a veces uno ve pacientes de 85 años que llevan 15 años postrados, alimentándose por una sonda nasogástrica, que no se mueven, que no reconocen a la familia. Por otra parte, tú ves a personas de 85 años viajando por el mundo, tocando un instrumento, que son el pilar de su familia, trabajando algunos. Y yo cada vez que veo estas diferencias digo, wow, ¿qué es? Y ahí uno se empieza a cuestionar, ¿serán los genes? ¿Será el estilo de vida? ¿Será suerte? ¿Qué será? Eso por una parte. Y por otra parte, yo de forma personal, bueno, siempre he sido muy deportista y he visto el efecto que tiene el ejercicio en mí, no solo físicamente, sino que desde el punto de vista mental, del manejo del estrés, etcétera. Entonces siempre me llamó la atención eso. em, y después empecé a, por ejemplo, a hacer trekking, a estar más en contacto con la naturaleza. Uy, qué raro cómo esto me sirve para manejar el estrés. Dije, wow, qué increíble, me empezó a gustar cada vez más. Después conocí el yoga y la meditación hace algunos años, hace unos 10 años. Y increíble los efectos que vi en mí. Y después, bueno, ahí me fui metiendo cada vez más en esto y le fui dando un valor, porque en la carrera de medicina no te enseñan esto. Entonces ahí entendí que tenía como un valor terapéutico también. No siempre en reemplazo de un fármaco, no siempre en reemplazo de una terapia, pero sí como coayudante. Y a veces sí, efectivamente, uno puede llegar a prescindir de ciertos medicamentos.
Entonces, y ahí fue que conocí la medicina del estilo de vida y ahí me empecé a meter más en el tema de la alimentación, que para mí fue una gran sorpresa. Imagínate que yo ya era médico y era internista y no tenía idea de nada de alimentación. Claro. Entonces me empecé a meter y empecé a ver todos los estudios que habían y cambié mucho mi alimentación, muchísimo. Y la verdad es que me sorprendió mucho los efectos en salud que podía llegar a tener en todo sentido. Y ahí es que, bueno, me formé, hice la formación americana, bueno, internacional de medicina del estilo de vida, que me encantó porque le daba evidencia a todo esto que yo te estoy diciendo, en el fondo, cómo el manejo del estrés influye en el desarrollo de las enfermedades, cómo el ejercicio físico nos incide también, cómo la alimentación, el sueño, etcétera. Entonces me encantó porque le di una validación científica a todo lo que yo ya intuía en el fondo. Sí. Y ahí dije, bueno, ¿cómo llevo esto a la práctica? Y así es como formé mi propia consulta, que es de medicina interna con medicina, el estilo de vida, donde mi intención es poner el foco del tratamiento en los hábitos. Si hay que ocupar medicamentos, se ocupan, pero que el foco sean los hábitos. Perfecto. Tú mencionaste al principio de que tú siendo doctora y siendo doctora de términos de los hábitos, también recetas medicamentos, ¿cierto? Em, a mí, em, yo siempre he dicho que en este mundo de lo natural se cree que miran los medicamentos como algo, como una amenaza, como algo malo, como que si te recetan medicamentos, como que no pueden existir los dos mundos. Y que desde mi punto de vista, yo siempre he dicho, si a ti te duele mucho el brazo, anda al doctor, ve lo que te dice y después toma la decisión si es que deberías o no tomar medicamento o darte los medicamentos o podrías, no sé, eh, por ejemplo, no sé, el caso que siempre pongo yo, el dolor de cabeza, una persona tiene dolor de cabeza, ya anda al doctor, asegúrate que no tienes nada, y si te sigue el dolor de cabeza, ahí tú tienes la opción de decir, bueno, me tomo un paracetamol o me tomo un té de jengibre en polvo, que según los estudios muestran que tiene los mismos resultados que un paracetamol. ¿Te fijas? Entonces, la pregunta es, ¿cómo ves tú los medicamentos y cómo nosotros deberíamos utilizar los medicamentos cuando tenemos alguna enfermedad? Cuando ya tenemos, no sé, diabetes, cuando ya tenemos un infarto cardíaco, cuando ya tenemos la enfermedad en sí. Claro, ahí es clave la evaluación caso a caso, ya, o sea, por ejemplo, claro, si viene alguien con prediabetes, yo voy a intentar de no dejarle medicamento y que vayamos cambiando de hábito, etcétera, y ojalá que no los necesite nunca. Pero todo depende de ti como paciente, ¿ya? Porque en el fondo, si tú realmente haces un gran cambio, tú puedes revertir eso, incluso con las diabetes inicial se pueden revertir, pero eso depende más de ti como paciente. Entonces, si eso no se logra, yo soy súper sincera, en el fondo, esto vamos a intentar hacerlo y si es que no se puede, iniciamos el medicamento y una vez que lo iniciamos también podemos volver atrás, ¿ya? Mm. Pero lo que yo no quisiera es que alguien en el fondo tuviera una mala evolución por decir, no, yo estoy totalmente contrario a los medicamentos, pero al mismo tiempo no logró este cambio de hábitos Claro. y aparecen todas las complicaciones de la diabetes, por ejemplo. Eso yo no quisiera como médico y trato de ser bien transparente con las personas y ojo también tomar decisiones en conjunto. Eso es importante en medicina. Ya uno entrega toda la información y a veces se pueden hacer, que eso está cada vez más de moda en medicina, decisiones en el fondo en conjunto con los pacientes. Esto estamos hablando cuando no hay algo agudo, ya si hay alguien que está con un Claro. infarto en ese momento, yo no me voy a poner a hablarle del ejercicio físico y de la alimentación basada en plantas, sino que voy a actuar. Una vez que salimos del episodio agudo, que el paciente sobrevivió en el fondo, ahí sí es el momento de tener una conversación real de qué cosas pueden cambiar tu evolución a lo largo del tiempo. Ya. Yo, según tú, porque tú mencionas que tiene que haber un cambio de hábito. Significa que ese paciente tiene que tener la fuerza de voluntad, por decirlo así, de cambiar los hábitos que lo ha llevado a tener, no sé, la prediabetes, por ejemplo. ¿Qué crees tú y qué es la mejor forma de crear esos hábitos? ¿Cómo se hace esa transición? Mira, buena pregunta. Esa es la parte más difícil, ¿cierto? En el fondo, primero, como paciente hay que saber reconocer qué realmente quiero cambiar y que hay algo que no estoy haciendo bien, quizá, ¿ya? Y estar abierto
a este cambio, estar abierto a recibir información. Yo como médico o como coach, en el fondo, en la medicina del estilo de vida, se trata de tener una relación mucho más horizontal con el paciente, ya con la persona en realidad. Y tú ser un acompañante en esto, no un médico como a la antigua que te dice, mira, tú tienes que tomarte esto y hacer ejercicio, comer más brócoli, etcétera. Pum. No. En el fondo yo intento tener un rol más de coach, y si bien tengo la información, te la voy entregando en la medida que tú estás abierto a recibirla. Por ejemplo, hay personas que están muy lejos de poder recibir toda la información que a mí me encantaría darles. Entonces tengo que ir de a poco entregándole esta información. Y lo que intentamos hacer en la medicina de estilo de vida es ir avanzando paso a paso, ¿ya? En general, hay veces que se logran cambios radicales, ¿ya? De un minuto a otro, ¿ya? Pero esos son casos puntuales, en general cuando hay una enfermedad muy grave, por ejemplo, o un evento más traumático, pero en general los cambios son más graduales. Entonces, por ejemplo, yo no puedo dejar de fumar un día y al mismo tiempo dormir 8 horas y además dejar las carnes rojas y también aprender a meditar. Todo eso en una semana. Imposible, ¿ya? Yo misma lo he vivido conmigo, probablemente tú también lo has vivido contigo, que uno va paso a paso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener más paciencia, y hacer este trabajo de coaching más horizontal y poder ir guiando a nuestro paciente en esta modificación de los hábitos e intervenir según la etapa en que estén del cambio. Mira, es interesante lo que mencionas porque me hiciste recordar, yo hace 2 o 3 años atrás se comunicó conmigo una persona que tenía cáncer y le dieron 3 meses de vida. Y estaba desesperada, etcétera. Y llegó por mí por a través del amigo, del amigo, del amigo que sabía, y llegó y estuvimos conversando. Y yo le conté un poco de lo que la ciencia decía sobre un poco lo que dices tú, que es em, el problema, lo malo, por decir así, de la nutrición o de lo natural, es que requiere tiempo, ¿no es cierto? Son los cambios. Entonces, por ejemplo, si una persona con los síntomas de la diabetes y tiene, no sé, el pie diabético, problemas cardíacos, etcétera, a lo mejor va a ser muy difícil esa persona, si uno lo hace solamente natural, capaz que se muera, ¿no es cierto? Porque no va a ser suficiente tiempo entonces hay que intervenirlo de cierta manera. Y con esta persona hicimos un poco lo mismo, porque me acuerdo que hablamos con el doctor de él y básicamente el doctor, en sus palabras, dijo, o sea, mi único rol aquí es darle el tiempo para tratar de que el cuerpo se recupere por sí sola. Y así fue, po. Entonces, así fue que en conjunto entre un cambio nutricional, como deciste, un cambio de hábito, o sea, esa persona, yo no sé, porque cambió todos los hábitos habido y por haber. Los cambió todos juntos, pero era eso o una muerte. Entonces, esa persona eh, logró parar el avance del cáncer 6 meses después de que habló conmigo y al año lo venció completamente. Y eso fue un trabajo que se hizo a través de la medicina en conjunto con lo que la ciencia decía, qué cosas debería estar alimentándose, sobre los hábitos alimenticios, sobre las cosas que debería estar haciendo. Así que me razona mucho por la experiencia que he vivido de que sí, cuando una persona también tiene que tener la voluntad de querer hacer esos cambios, porque si no, esos cambios son un poco difíciles. ¿Cuál, desde tu punto de vista, si yo quiero hacer esos cambios, cuál es el primer cambio que yo debería hacer que me va a dar como la mayor cantidad de resultados? ¿Cuál es ese primer hábito que debería hacer que me va a dar un poquito más de resultado y me va a dar como la motivación como para seguir haciendo y modificando otros cambios? Mira, yo te diría, bueno, obviamente estos 6 pilares que yo te mencionaba son todos muy importantes, pero yo te diría que en general el más fuerte, el que se ve más presente en todas las enfermedades, etcétera, es la mala alimentación que tenemos actualmente. Entonces, si yo tuviera que partir por uno, partiría por la alimentación. Perfecto. Hablemos de la alimentación entonces. Hablemos de alimentación Hablamos entonces. de la alimentación, sí, es lo más importante. Mira, nosotros sabemos y que queríamos también preguntarte un poco sobre, hace poco se descubrió una molécula que se genera en el estómago por una alimentación que está muy ligada a un exceso de proteína animal, ¿no es cierto? Que se llama la TMAO. No voy a nombrar las qué significa porque yo no sé por qué los doctores le colocan nombres complicadísimos a las cosas, pero em, quiero entender por qué es importante tener una alimentación
en su mayoría que sea basado en plantas y no necesariamente tanto con carnes. Bueno, para los que están escuchando, voy a explicar un poquito qué es este timao, que sí, yo no sé por qué les ponen, menos mal hay una sigla que, que Claro. habla de esto, ¿cierto? Bueno, hay muchos alimentos que comemos, ¿cierto? Que tienen L-carnitina y fosfatidilcolina, ¿cierto? ¿Y qué alimentos son esos? Principalmente el huevo, algunos lácteos, las carnes rojas, las carnes procesadas, algunos pescados, ¿ya? Eh, estos compuestos se van a convertir por nuestra microbiota en la trimetilamina, que a mí también me cuesta pronunciar todas estas cosas, ¿ya? Van a llegar al hígado, de esta forma se va a absorber, va a llegar al hígado, el hígado la va a oxidar y la va a convertir en timao, ¿ya? Este timao es un compuesto que en los últimos años se ha descubierto que es proinflamatorio, ¿ya? Y su concentración alta se ha asociado a más enfermedad coronaria, es decir, infarto, a más enfermedades cerebrovascular, ya, es decir, lo que la gente llama comúnmente un derrame cerebral, ¿ya? Em, Más colesterol, etcétera, y más inflamación en nuestro cuerpo. Ya en el fondo hace que se secreten algunas moléculas inflamatorias, que lleguen macrófagos, etcétera. Y haya este daño endotelial que le llamamos nosotros, que en el fondo este como árbol vascular se va dañando. Mm. Además, se ha asociado también a ciertos tipos de cáncer. Entonces, bueno, obviamente esto no es lo único, ¿ya? Pero sí es un gran factor, es otro factor más que nos dice, ojo ahí con la proteína animal, en el fondo, ¿ya? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, vemos todos los beneficios que tiene la fibra, ¿ya? La fibra, ¿cierto? Es este compuesto que no lo podemos digerir nosotros, sino que lo digiere nuestra microbiota y a partir de eso hace los ácidos grasos cadena corta, ¿ya? Que en el fondo lo que hacen es que son antiinflamatorios, ya el acetato, el butirato, el propionato. Entonces, la fibra nos ayuda a controlar el colesterol, nos ayuda a controlar la glicemia, nos reduce el riesgo de tener algunos cánceres, nos reduce el riesgo de tener una enfermedad coronaria, em, tiene un montón de beneficios, ¿ya? ¿Y la fibra dónde la encontramos? La fibra finalmente son las plantas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos todas las frutas y todas las verduras, tenemos todo el espectro de legumbres, tenemos los frutos secos, las semillas y tenemos los granos integrales. Ya los granos integrales, yo siempre le explico a mis pacientes que es muy distinto, por ejemplo, comerte una quinoa o comerte un trigo integral que una harina blanca. ¿Por qué? Porque el trigo integral viene con esta capa de fibra y viene con un germen, y cuando está refinada, en el fondo, cuando está blanca, le quitaron toda la fibra y le quitaron el germen. O sea, la empobrecimos nutricionalmente y además va a ser más inflamatoria. Entonces, en el fondo, es la alimentación que nosotros proponemos como medicina del estilo de vida basado en todos los estudios que son muy contundentes. Es una alimentación, yo lo digo como predominantemente basada en plantas, ¿ya? Y los pacientes me dicen, bueno, pero ¿cuánto? Lo que más puedas, ¿ya? Entonces, ojalá eliminar las carnes procesadas, que son las salchichas, las longanizas, los jamones, todos los tipos de jamones. Después, ojalá reducir o eliminar totalmente las carnes rojas. Ojalá reducir también las carnes blancas y basarnos lo más posible en la fruta, la verdura, en todo lo que mencioné previamente, que tienen puras maravillas para nuestro cuerpo. Y a esto obviamente agregarle, que es súper importante, los aliños, ya los aliños, las hierbas, las especias, por todas estas propiedades antiinflamatorias, bueno, que tú antes algo mencionabas, pero por todas estas propiedades antiinflamatorias que se sabe que tienen. Ya entonces meterle canela, meterle jengibre, meterle clavo de olor, meterle ajo, cebolla, cilantro. Mientras más floridas sean nuestras comidas en términos de variedad de plantas y ojalá de aliños también y hierbas, nuestra microbiota será mejor y estaremos reduciendo más el riesgo de todas las enfermedades que conversábamos. Ya. Ahora, tú mencionaste que
nosotros comemos, por ejemplo, no sé, un huevo, una carne, y el cuerpo automáticamente, por un proceso interno, va a generar esta molécula que se llama TMAO. Eso quiere decir que yo cada vez que yo consume una carne o consumo un huevo, ¿se me va a producir esa molécula o es un tema acumulativo? O sea, en el sentido de que tienen que pasar 2 o 3 días estar consumiendo la carne o el huevo. Mira, en general, las personas, por ejemplo, que consumen más carnes, que consumen, bueno, más proteína animal, tienen una microbiota que, bueno, para la gente que no escucha, las microbiotas son estos microorganismos que viven en nuestro intestino, ya que podemos tener una microbiota que es más favorable, es decir, que nos trae más beneficio a nuestro cuerpo, o una microbiota más desfavorable, es decir, que nos perjudica y nos genera más inflamación, ¿ya? Entonces, nosotros si estamos comiendo más proteína animal, en general vamos a tener una microbiota que va a generar, que nos va a ayudar a generar más timados, ¿ya? Si nosotros tenemos una alimentación más predominantemente basada en plantas, además de que vamos a generar menos timado porque estamos comiendo menos proteína animal, igual vamos a tener menos de estas bacterias que la van a estar convirtiendo en timado. O sea, O sea, en la trimetilaminas y después el hígado que la ya, convierta en timado. perfecto. O sea, lo que estoy entendiendo es que si yo soy una persona que pasé, no sé, 2 meses comiendo completamente basado en planta y me consumo un pedazo de carne, no se me va a generar esa molécula TMAO porque no tengo la flora bacteriana que está procesando la carne, por decirlo así. ¿Correcto? Mira, probablemente, ya no te lo podría asegurar 100%, pero sí, probablemente va a ser así. Y también el concepto, más allá de si se me genera un poquitito de timado o no, lo importante es el patrón de alimentación, ¿ya? Mm. La mayoría de los pacientes que me van a ver a la consulta no son vegetarianos ni pretenden serlo. Entonces, el ejercicio que yo hago y lo que les trato de transmitir es, trata de reducirlo lo que más puedas. ¿Te encanta el Ah, asado? Bueno, deja la carne para el domingo, pero el resto de la semana trata de comer un poco más basado en planta. Trata de modificar, no sé, por el plato de carne molida, por legumbres. En el fondo ahí les voy dando ejemplo, pero a eso voy con lo que más puedas. Movernos lo que más podamos a este plato que está lleno de fibra. ya, perfecto. Entonces, claro, porque al final es un poco lo mismo que pasa con el músculo. No porque yo vaya al gimnasio una vez significa que voy a ser musculoso, etcétera. Requiere hábito, requiere constancia, requiere cambiarlo, que generar un hábito de comer, no sé, todas las semanas, comer basado en plantas para que me pueda comer ese pedazo de carne y se genere menos impacto negativo de que si yo estuviera consumiendo carne todos los días. Claro. Se entiende perfectamente. Mencionamos que dentro de los 4 puntos que tú mencionaste, que había cosas que, por ejemplo, dejar el alcohol, dejar el cigarro. em, ¿Cómo ves tú el café o la cafeína? ¿Es algo que deberíamos estar consumiendo o es algo que deberíamos poner un poquito pausa? Mira, buena pregunta. El café ha pasado por minutos de gloria y otros de no tan buena fama, ¿cierto? La verdad es que actualmente la cafeína se sabe que es bastante beneficiosa para la mayoría de las enfermedades crónicas, ¿ya? Sin embargo, con un tope, ¿ya? En general, para la mayoría de las patologías o para tener una alimentación sana, se recomienda ojalá no superar más de 4 tazas al día de café. Pero sí la cafeína tiene hartos efectos positivos. Bueno, tú algo me mencionabas antes respecto a la cefalea, a las migrañas. 100 personas que tienen migraña puede ser un gatillante, no en todas las personas, ¿ya? Pero sí puede ser un gatillante, entonces hay que La ponerle cafeína. ojo, la cafeína, claro. Ya. Pero para la mayoría de las enfermedades tiene un efecto antioxidante, entonces en el fondo sí se ven beneficios, ¿ya? O estamos hablando del café real, ¿cierto? No el café de grano No, en el fondo, etcétera. eso era mi pregunta, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo me tomo una Coca-Cola que contiene cafeína? Ya, buena pregunta. Es que la Coca-Cola, si tú la mires atrás, miras los ingredientes, bueno, es fundamental, yo le intento explicar esto a todos mis pacientes, aprender a mirar los ingredientes de las cosas que estamos consumiendo, ¿ya? Yo, siendo súper humilde,
antes de estudiar esto no miraba nada, no tenía idea, compraba muchos productos light, eh, pero desde que aprendí de alimentación, obviamente miro todas las etiquetas y ¿qué es lo que busco? ¿Ya? Busco uno que tengan puros ingredientes naturales. Es decir, que tú, yo y la señora que está en el kiosco sepan qué significa. ¿Ya? No esas siglas raras, eh, puras cosas naturales. Dos, ojalá que tengan pocos ingredientes, ojalá 5 ingredientes o menos. ¿Ya? Eso principalmente. Y si tú te vas a mirar una Coca-Cola, yo probablemente la cafeína es el único ingrediente que vas a entender, me imagino yo. El resto son puras siglas y compuestos y cosas hechas en un laboratorio que en el fondo obviamente no nos va a traer ningún beneficio y todo lo contrario, nos va a perjudicar nuestra microbiota y nuestra salud en general. Claro. Y esta es una pregunta que me hizo el otro día una persona que escuchó, que está escuchando el podcast, que todos los días miércoles nosotros publicamos nuestro podcast, que es, ¿pueden los niños tomar café? ¿Es saludable que un niño tome café? Mira, buena pregunta. Yo, bueno, en general me dedico a ver adultos, entonces no me ha tocado que me pregunten eso. Sin embargo, yo creo que por un tema del sueño le podría interferir, ¿ya? Mm. No sé desde qué edad se puede dar café a los niños. Sin embargo, por un tema de la higiene del sueño, yo no lo recomendaría, sobre todo en niños, no sé, menor de 15, 13 años, pero como te digo, no me dedico a población pediátrica, entonces no me atrevería a hacer así una aseveración exacta. Ya, perfecto. Entonces, básicamente, el café es saludable, pero requiere moderación, requiere eh, eh, que cada persona lo vaya viendo de acuerdo a su particularidad, su forma de ser, con su alimentación, etcétera. Sí. Ya, genial. Hablamos un poco de esto, que de hecho tú lo mencionaste cuando estábamos hablando sobre el TMAO, que era, nosotros diríamos colocarle ciertos condimentos a las comidas como para potenciar su valor nutricional porque tienen componentes naturales que ayudan al cuerpo, ¿no es cierto? Existen muchos estudios donde hablan sobre verduras que ayudan mucho, sobre todo a las migrañas, a los dolores de cabeza, que es una de las, yo diría que no sé si decirlo si es un síntoma, ahí no sé cómo, no soy doctor, pero es uno de los síntomas que afectan a la mayoría de las personas. La mayoría de personas tienen dolor de cabeza o tienen por ejemplo, una migraña o algo parecido. ¿Cuáles son las verduras o la alimentación que nosotros deberíamos tener si nosotros sufrimos, por ejemplo, migraña o tenemos dolor de cabeza? ¿Qué deberíamos hacer en esas circunstancias? Mira, está bien demostrado que es bueno el consumo de omega 3, ya que ahí están la chía, la linaza, en hartos frutos secos, las nueces, etcétera. Em, También están los pescados, pero nosotros siempre tratamos, ¿cierto?, de buscarlo principalmente en la alimentación. También, obviamente, bueno, comer de forma bien seguida, ya no tener espacios largos de ayuno, ¿ya? Asegurarnos un consumo de proteínas, y ahí nosotros siempre proponemos más proteínas vegetales. Bajar mucho el consumo de ultraprocesados, ya los ultraprocesados, como estábamos hablando antes de los ingredientes, son todos estos productos que en general vienen empaquetados, que tienen muchos ingredientes, que la mayoría de esos ingredientes no sabemos qué son. Esos son los ultraprocesados, ya sean productos light o que digan sin azúcar o no, ¿ya? Bajar mucho el consumo de eso, bajar el consumo de endulzantes y tener, y esto va para casi cualquier patología en realidad, un consumo importante de antioxidantes, por así decirlo. Y ahí ¿qué verduras en general son las más ricas en promover esto? Bueno, tenemos los crucíferos, ¿cierto? Que ahí está el brócoli, la coliflor, el cale, etcétera. Promover también harto el consumo de hojas verdes, ¿ya? Que está la espinaca, la rúcula, etcétera. Los berros, el consumo de berries, ¿ya? Que ahí tenemos, bueno, un gran espectro de berries, pero los arándanos, la cereza, la frutilla, la frambuesa, etcétera. Mm. Em, El y maqui. como el maqui, claro, perdón, el maqui. Y tal como tú mencionabas antes, bueno, como conversamos antes,
todas las hierbas y especias, ¿ya? La cúrcuma, el jengibre, el ajo, todas las hierbas que podamos ir incorporando. En fondo son ricas en antioxidantes. Ya, entonces, básicamente es alimentarnos para evitar la migraña o disminuir la migraña cuando ya la estoy teniendo. Tal cual, tal cual. Mucha hidratación también, eso es fundamental. Fundamental, sí. Em, sí, y también hidratación puede ser en base a hierbas y qué sé yo, pero en general se recomienda tenerle ojo al café. O sea, en algunas personas lo puede gatillar, no enseguida, ojo, Ujú. sino que en unas 12 a 24 horas más. Entonces, tenerle ojo al café. Y también es fundamental un buen estilo de vida de nuevo, un sueño reparador, evitar el alcohol, evitar el tabaco, manejar el estrés, etcétera. Ya, perfecto. Otra cosa que yo encuentro que hoy día está muy de moda, que es consumir magnesio. Y le dicen que nosotros deberíamos estar consumiendo magnesio, no sé, para mejorar el sueño, para reducir las migrañas. Eh, la primera pregunta es, porque también, bueno, también hay evidencia cierta científica que el magnesio no es tan bueno como pareciera ser y que no lo deberíamos estar consumiendo así de manera tan masivamente como, oh, ¿sabéis que me dijeron que tenía que tomar citrato de magnesio o tenía que tomar, etcétera? ¿Cuál es la vista que tienes tú como doctora y como coach? ¿Deberíamos consumir magnesio como suplemento? Mira, buena pregunta. En realidad, yo siempre las recomendaciones que hago, y es lo que les digo a mis pacientes, son basados en evidencia científica bien sólida. Hoy en día encontramos estudios para todo, ¿cierto? Sin embargo, si revisamos los estudios respecto al tratamiento con magnesio o de suplementación con magnesio, todavía, y digo todavía porque esto, la evidencia científica es algo dinámico, ¿ya? Pero todavía cuando se hacen estos grandes estudios que son los metaanálisis, ¿ya? Donde seleccionan a los mejores estudios, logran un N muy grande y analizan los resultados, todavía no se ha visto que el magnesio sea, la verdad es que tenga un efecto significativo, ¿ya? Entonces, si tú me preguntas a mí, yo en términos generales no lo indico en mi consulta, ¿ya? Solo indico cosas que he visto que tengan una evidencia A ver. científica sólida hasta el momento. Digo hasta el momento porque en un año más puede que aparezca evidencia mucho más dura respecto de esto. Y en ese sentido, bueno, cambio mi opinión, pero por ahora esa es mi opinión. Sí, en ciertas circunstancias particulares te podría beneficiar. Y la cefalea es de las pocas cosas que yo por lo menos he leído que podría tener algún beneficio. No en todos los pacientes, pero en algunos. Podría traer beneficios el tomar magnesio. Entonces, en ciertas, esto para la mayoría de los suplementos, ¿ya? Eh, en términos generales, yo promuevo que se obtengan todas las vitaminas y minerales de la alimentación. ¿Por qué? Porque nos va a traer mucho más beneficio. Entonces, ¿quieres magnesio? Consume magnesio de las verduras, de las semillas, de los productos integrales. Sin embargo, los suplementos puede ser que para ciertas condiciones o patologías puntualmente, pero para la mayoría de las personas, yo por lo menos no he leído de que tengan un beneficio significativo por el momento. Mm. Y hay muchas frutas, verduras y cereales que son altos en magnesio. El chai es alto Claro, en magnesio. El mijo es alto en magnesio. Entonces, claro, las semillas de zapallo, las cosas semilla de zapallo, integrales. exactamente. Sí. Y que las semillas de zapallo crudas tienen más proteína que un trozo de pollo. Eso es increíble. Cuando tú le empiezas a explicar a los pacientes, le dices, bueno, trata de que le explico yo más o menos un cuarto de tu alimentación del día sean proteínas, pero ojalá más proteínas vegetales. Me miran como, ¿y qué significa eso? Mm, Yo digo, mira, las legumbres, y le explico todos los tipos de legumbres que hay. Después los frutos secos, las semillas, la quinoa, y es todo un mundo que se abre claro. y que a mí se me abrió en su minuto. Y las distintas preparaciones que uno puede hacer, impresionante en realidad. Y cómo, esto es una pregunta curiosa para mí.
Estoy matando mi curiosidad. Eh, ¿cómo ves tú el resultado de pacientes que sí comienzan a tener los hábitos, ¿verdad? Versus un paciente, por ejemplo, que no empezó a implementar estos hábitos y que se está quedando con la medicina o con la pastilla, etcétera. ¿Son resultados que son drásticos o son resultados que son así, hablando en un periodo largo de tiempo, no en un día o 2 días, ¿no es cierto? En meses de cambiar los hábitos, etcétera. ¿Cómo ves tú los resultados? ¿Son grandes, pequeños, son impresionantes? Eh, Mira, yo misma me he sorprendido, la verdad, porque como te digo, como esto uno no me lo enseñaron en la escuela de medicina, uno parte con esto y va observando. claro, Entonces me he llevado hartas sorpresas. ¿Cuáles son los cambios que más veo? Y en el transcurso de unos 3 a 5 meses, el descenso del colesterol, ¿ya? Personas que se yo, basaron yo más lo en disminuí plantas, en 2 semanas. imagínate, En 2 semanas con imagínate. método basado en plantas, sí. Imagínate, yo en general les digo, mira, controlemos de aquí a 3 meses, sí puede modificarse mucho más rápido, como dices tú, pero en el fondo para no generar tanta ansiedad y expectativa. Sí. Pero las personas que de comer una dieta normal chilena cambiaron a una predominantemente basada en plantas, el colesterol LDL baja muchísimo, mucho más de lo que dicen los papers y de lo que dicen las guías de dislipidemia, que es lo que uno estudia en la universidad. Ya, muchísimo más. Entonces, una persona que yo la tenía ahí a punto de darle estatinas, que son las pastillas estas que bajan el colesterol, y que en el fondo nos ayudan a prevenir el infarto, que es lo que queremos, pero yo le dije, a ver, tratemos con esto, si no nos funciona, partimos la estatina. Y la verdad es que es impresionante, pero depende de nuevo del paciente. Entonces, Ah, tenía un paciente, claro, por ejemplo, que estaba en estas dietas como más tipo keto, que ahí el colesterol en general se dispara bastante en la mayoría de las personas, sí. ¿ya? Y al modificarla, ni siquiera en 180 grados, sino que la modificó bastante, pero ni siquiera en 180 grados, el colesterol LDL se desplomó. Me ha pasado con varios pacientes eso. Lo segundo que he visto es pacientes con alteración de las pruebas hepáticas, ¿ya? Que en el fondo es secundario a un hígado graso, siempre hay que hacer el estudio que no hayan otras causas, porque hay otras causas de alteración de prueba hepática, ¿ya? Entonces les pido exámenes, chequeamos que es por eso, etcétera, y al cambiar la alimentación, las pruebas hepáticas se normalizan. Y lo otro es con la prediabetes. Me han llegado muchos pacientes que tienen prediabetes, y que significa en el fondo que ya tienen una glicemia de ayuno, es decir, un Claro. azúcar en la sangre entre 100 y 126, ¿ya? O que les salió alterada la hemoglobina glicosilada o el test de tolerancia a la glucosa, este que uno se toma un vasito de un juguito bien malo. Y tiene que esperar Eh, como unas par de horas. sí, un par de horas. Entonces, en el fondo cambian la alimentación de nuevo, principalmente basada en plantas, dejando de lado las carnes y qué sé yo, y también se normaliza este parámetro. Entonces, es muy interesante y es muy gratificante como médico poder darle esa noticia también a los pacientes y decirle, mira, mira, aquí está el reflejo de lo que tú hiciste. Eso es muy rico. Y por último, también me ha tocado ver en enfermedad renal crónica, ¿ya? Que hay algunos pacientes que tienen mucha proteinuria, es decir, botan mucha proteína por la orina, y eso empeora la insuficiencia renal, es como un factor de progresión. Y hay muchos papers también que avalan esta alimentación basada en planta, entonces modifican a una ingesta proteica principalmente vegetal y baja totalmente la proteinuria, ¿ya? Ya, Entonces, eso, muy, muy impactante los cambios y siempre dependiendo del grado que el paciente esté dispuesto a comprometerse. claro. ¿Y tú crees que esos cambios se van produciendo porque se produce un cambio de la microbiota? Mira, buena pregunta. Yo creo que son varios los factores. Entonces, claro, uno puede ser el timado, otro puede ser la microbiota. Otros son el efecto directo que tiene la ingesta de grasas saturadas en nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, y lo otro es el consumo de fibra, entonces, y de antioxidante. Entonces, recordemos que una cosa es sacar lo que no nos hace muy bien,
pero lo otro es meterle más de lo que nos hace bien. Y eso también es un cambio de paradigma, porque en el fondo siempre hemos estado acostumbrados a estas dietas como de restricción, ¿cierto? Pero cuando tú le dices a un paciente, necesito que comas más verdura, más variado, más fruta, y te miran, pero la fruta, sí, más fruta y muy variada, y que comas legumbre y variado, todo así. Entonces, en el fondo, ojo con el beneficio también que traen, no solo con lo perjudicial, que nos trae la fibra, que nos trae los antioxidantes, etcétera. Ya. O sea, em, bueno, claramente se producen los cambios, pues si la misma ciencia lo dice de cierta manera. Pero sí Eh, la microbiota, yendo a tu pregunta, yo creo que sí la microbiota tiene un rol clave y todavía está bien en pañales la investigación, o sea, va a seguir y en los próximos 10 años probablemente vamos a ver mucho más. Yo creo que es un tema apasionante y cómo se ha descubierto la relación con tantas enfermedades, em, y el cómo podemos irla optimizando en el fondo. sí, hay un estudio de la microbiota que a mí me llamó mucho la atención, que hicieron un estudio ¿cómo se llaman estas personas que son genéticamente iguales? Eh, Gemelos, bueno, sí, Gemelos, gracias. ya. Gemelos, que lo hicieron en gemelo y había un gemelo que fue algo que descubrieron, que el doctor que hizo el estudio lo descubrió de manera random, pero uno de los gemelos era sedentario, comía puras comidas procesadas, tenía sobrepeso, etcétera. Y el otro gemelo era gimnasta, se alimentaba a base en planta, etcétera. Entonces lo que hicieron fue un trasplante de microbiota. Le sacaron la microbiota al que estaba basado en planta. Y la otra, el que estaba sobre eso, con el nuevo cambio de la microbiota, comenzó a tener mayor masa muscular, a ser más fit, a comer bien, a alimentarse, mejorar el estado anímico, etcétera. Y mejoraron varios solamente haciéndole un trasplante de la microbiota. Ahora, el estudio también está es un poco cuestionado porque no se ha replicado en otros test, fue algo que se hizo, se puede mirar como un estudio, no hubo grupo control, se puede medir como que es casual porque fue impuesto en estos dos gemelos, etcétera, no se hizo con, no sé, 20 gemelos, que a gemelos no había, entonces también es un cuestionado, pero a mí me llamó mucho la atención porque un poco lo que dices tú, te decían, cuando uno consume más basado en planta, hay un cambio en la microbiota que puede influenciar positivamente en tu salud en general. Ahora, Claro. hay otro no sé si es tabú o mito, que, que muchas personas creen que comer saludable es más caro, ¿no es cierto? Em, ¿cómo lo ves tú y cómo lo ves tú con tus pacientes cuando a lo mejor piensan que, no sé, van a tener que gastar más porque ahora van a tener que consumir cosas que son más naturales y piensan que lo natural es más caro que, no sé, comprarse un kilo de carne? Mira, buena pregunta. Hay hartos estudios en el fondo que han evaluado esto y la conclusión a la que se ha llegado es que la verdad es que no es más caro comer basado en planta, ¿ya? Si tú piensas, al final lo que más estamos promoviendo acá es fruta, verdura, legumbres, frutos secos, semillas y granos integrales, ¿cierto? Claro. Y todo esto se encuentra en la feria. Ya, o sea, yo no te estoy mandando a ni una tienda estrafalaria del barrio más elegante de Santiago, no, no, en la feria. Y un, Eso es, y un kilo de lenteja, por decir así, es mucho más barato que un kilo de carne y rinde más que, totalmente. que la carne en sí. Totalmente, las legumbres, el arroz integral, en el fondo todo. Es verdad que, por ejemplo, si yo voy a comparar marraqueta con un pan integral hecho en una panadería súper sofisticada que tiene 3 ingredientes y todo, sí va a ser más caro, ¿ya? Pero ese mismo pan también lo puedes hacer tú en tu casa. Entonces, Mm. sí, cada uno se adapta de la forma que puede, porque todos tenemos que trabajar, tenemos un tiempo limitado, etcétera. Pero tratar de hacer lo más posible tu alimentación en tu casa, tratar de cocinar lo más posible. Siempre algo hecho en casa va a ser mejor que algo comprado y es más barato, ¿ya? Si no tienes tiempo, claro, y estás comprando muchas cosas que son como más de supermercado natural, sana, puede ser que ahí hayan algunos productos que son más caros. Pero de nuevo, si lo comparamos con un pedazo de carne que está carísimo, en el fondo va a ser más barato. Y con las comidas ultraprocesadas, ojo, o sea,
si consideramos, no sé, los cereales, las galletas, las papas fritas, todas esas cosas que compramos, las salidas a muchos restaurantes, etcétera, Sí. y consideramos todo ese monto, obviamente va a ser más barato siempre cocinar en casa y basado más en planta. A mí me pasó algo similar con los encurtidos, con los fermentados. Yo compraba, no sé, el chucrut, no sé, me salía 4 o 5.000 pesos lleno, y después comencé a hacerlo y me di lo fácil que era hacerlo en casa. Y claro, y decía, me ahorro compro, no sé, el repollo y con eso hago 3 frascos de 1 litro de encurtido y con eso me ahorro mucho dinero mensual. Pero eso es como una anécdota, que no es caro consumir o hacerlo, como decís tú, en tu casa. Sí, perdona, qué bueno que tocaste ese tema que no lo habíamos hablado. Son súper buenos los fermentados también, ¿ya? Claro, lo ideal es hacerlo. Yo la verdad todavía no he aprendido, Cristian, así que ahí tú me puedes enseñar. Los compro todavía, pero es algo, claro, que tengo pendiente, pero son muy buenos para nuestra microbiota. De nuevo, la hacen más variada, hacen que nuestra microbiota sea más saludable. Así es que tratar siempre de consumir fermentados. Sí. ¿Cuánto recomiendas tú? ¿1 vez al día, 2 veces al día, en cada de las comidas? Mira, intentar en casi todas las comidas o las comidas grandes incorporar lo que a ti más te guste de los fermentados. Ya. Última pregunta, pues ya estamos casi en el tiempo. Eh, si yo soy una persona que estoy escuchando este podcast y me doy cuenta que no como, pero pésimo, pésimo. ¿Qué es lo primero que yo debería hacer en términos de nutrición que debería cambiar en mi plato, por ejemplo? ¿Cuál es lo primero que debería hacer que me va a entregar ese como eh, mayor valor o me va a dar mayor valor al cambiar y además me da un poco más de motivación para seguir avanzando con el cambio de hábito? Mira, buena pregunta. Es Qué buena dependiendo del pregunta. paciente, te diría yo. Sí, Eh, yo te diría depende del paciente, ¿ya? O sea, por ya, ejemplo, tengo algunos pacientes que comen mucho delivery, ¿ya? En el fondo que prácticamente todas las noches, en vez de cocinar algo en la casa, eh, piense hamburguesa, pollo con papas fritas. En el fondo, como está muy disponible y muy rápido, sobre todo en algunos barrios, em, entonces, dependiendo en el estado en que tú estés, la propuesta que vamos a plantear en conjunto, ¿cierto? Con el paciente, pero en algunos pacientes puede ser tan simple como disminuir los días de delivery, ¿ya? No sé, dejarlo un día a la semana, 2 días a la semana. Es un primer paso. Después, por ejemplo, a otros yo les digo, bueno, ¿tú crees que es posible incorporar 1 o 2 frutas en tu día que nunca han comido fruta? claro. Ah, no sé, bueno, ¿qué fruta te gusta? Ya. Entonces, incorporar más que restringir. Tratar, no Ah, sé, de, es agregar más sí, que quitar. a veces agregar más que quitar. Después, por Ya. ejemplo, reemplazar. ¿Te parece que un día de proteína animal, ya sea pollo, carne, etcétera, lo reemplaces por un plato de legumbres? ¿Tú crees que es posible? Ah, sí, ya. Yo creo. Entonces, dependiendo de en qué estado esté el paciente y cuáles sean sus preferencias, va a ser mi planteamiento. Pero esas son algunas de las intervenciones que intento ir haciendo, sobre todo en una primera visita, en una primera consulta. Ya, perfecto. Doctora Soledad, ¿dónde la encontramos? Si yo quiero conversar más sobre este tema contigo, quiero cambiar mis hábitos, quiero cambiar mi forma de comer, de vivir para tener mayor energía, vitalidad. ¿Dónde podemos enviar un mensaje? Mira, yo tengo un Instagram ya que es DRA como doctora, punto Soledad Larraín, y ahí me gusta estar semanalmente poniendo información interesante, intentar desde ahí poder educar un poco. em, y además muestro un poco también algunas cosas mías, algunas recetas, etcétera, para poder dar ideas. Y en ese mismo Instagram hay un link donde si les interesa agendar una consulta, pueden agendar a través de la plataforma Encuadrado. Pero ahí mismo en mi Instagram está el link y encantado de recibirlo. Tengo una consulta que puede ser online o presencial
y está cercana al metro Tobalaba, el Golf. Ya, perfecto. Doctora Soledad, muchas gracias por venir, por compartir toda la información, las experiencias que han tenido modificando los cambios de dieta, los cambios de hábitos para tener una mejor vida. Y hay muchos temas que quedaron pendientes, que por falta de tiempo no los pudimos cubrir, pero que sí o sí los podríamos cubrir en otro episodio. Así que, doctora Soledad, muchas gracias nuevamente por haber venido y haber compartido con toda la comunidad de Eterna Vitalidad. Gracias, Cristian, por haberme invitado a conversar. Muy, muy entretenido hablar de estos temas. Eso, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio aquí en Eterna Vitalidad, la ciencia que se siente.